Y vamos a continuar con el tema del domingo pasado, que es el sometimiento a las autoridades, Romanos capítulo 13, y vamos a dejar la palabra de Dios abierta. Ya se leyeron los versículos entonces 9 en adelante, 8 en adelante de Romanos 13, y vamos entonces a concentrarnos en esto. Vamos a orar un momento. Padre, gracias por tu palabra y gracias porque ahora podemos abrirla con libertad. Gracias también por la Alianza Cristiana y Misionera, gracias por los esfuerzos que hace alrededor del mundo, gracias por los testimonios, gracias porque tu iglesia crece aquí en nuestro país. Gracias, Señor, por cada uno de los obreros, pastores que dan su vida para anunciar tu palabra. Yo te pido que tú bendigas a todos ellos, en especial al nuevo presidente, al doctor Schaefer, que tú, Señor, lo llenes de sabiduría y que él pueda seguir guiando a la alianza en los próximos 4 años que es su mandato. Señor, encomiendo también tu palabra ahora en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 El domingo pasado vimos, lo positivo de la autoridad civil, ¿verdad? Eso fue lo que vimos el domingo pasado. 13, versículos 3 al 5, capítulo 13 de Romanos, 3 al 5 dice: ¿quieres no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su alabanza, porque es un servidor, o sea, la autoridad es un servidor o un instrumento de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no lleva en vano la espada, pues es un servidor de Dios, un vengador para castigo del que hace lo malo. Eso es lo que dice Pablo en estos versículos en particular, ¿verdad? Ahora, ¿por qué es? ¿Cuáles son las razones? ¿Cuáles son las razones por las que tenemos que someternos a las autoridades según el apóstol Pablo? En primer lugar, las autoridades están para refrenar la maldad. Eso es lo primero que tenemos que anotar nosotros. Las autoridades están para refrenar la amistad, ¿no es cierto? La maldad, perdón. ¿Yo qué dije? Amistad. ¿Qué manera de relacionar las palabras? Maldad con amistad, es impresionante. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero miren ustedes, queridos, miren ustedes que la autoridad gobernante es instituida por Dios como si fuera un ser humano a quien se le designa, ¿no es cierto?, ciertos privilegios para, diríamos, ejercer lo que llamamos el orden en una ciudad. Las autoridades humanas no son autónomas, o sea, no tienen el poder por ellas mismas. Estamos hablando desde la perspectiva de la Biblia, porque cualquier otra persona diría, no, eso es falso porque somos nosotros el pueblo que eligió a las autoridades y le dimos el poder, la autoridad. Eso es verdad, pero como dijimos el domingo pasado, por encima de todo, según la cosmovisión de la palabra, según lo que la palabra nos enseña, ¿verdad? Por encima de todo está Dios, o sea, Él es la ley superior, Él es la ley, ¿verdad?, por encima de nuestras autoridades, por más que nosotros las hayamos puesto o no. Y a eso es lo que está apuntando el apóstol Pablo acá. Por consiguiente, si esto es así, hay lugar para, diríamos, resistir la autoridad de algunos gobernantes o naciones, ¿verdad?, o gobiernos, si ellos en lugar de promover el bien, más bien entonces promueven o por lo menos, ¿verdad?, permiten el mal. Y nosotros tenemos muchos ejemplos de esos en el mundo, ¿no? Gobiernos que abiertamente están gobernando en contra de lo que nosotros diríamos las leyes del Señor. Ahora, esta es una de las enseñanzas claras en las Escrituras. Y dentro de la teología, queridos, dentro de la teología,
se habla de que el hecho de que las autoridades estén, ¿no es cierto?, para refrenar la maldad, no la amistad, la maldad de los seres humanos, es parte de lo que se llama en teología la gracia común del mundo. No los quiero enredar con mucho de estas cosas, pero los teólogos hablan de gracia común y gracia especial. Eso es lo que verdad se entiende cuando uno lee pasajes como, por ejemplo, Romanos 13. La gracia común es esa gracia, ese regalo de Dios para, diríamos, mantener el orden en medio de todo el caos que el pecado ha traído al mundo, a la creación, a los seres humanos. Ustedes se pueden imaginar, queridos, que Dios no le importara lo que pasa en el mundo. Hay gente que cree eso, que a Dios en verdad no le importara. O sea, Dios creó todo y lo abandonó todo y se fue. Para empezar, ya no existiría creación, porque esto sería una selva. ¿No es cierto? No habría orden, no habría ley, no habría nada. ¿Por qué? Porque Dios, de alguna manera, dicen algunos, creó al ser humano, creó la creación y prácticamente lo abandonó a su suerte. Y luego que cada uno vea cómo resuelve ese problema. Pero lo que Pablo nos enseña es que Dios es un Dios moral. Y así se dice, es un Dios moral. O sea que Él no creó al ser humano y los abandonó a su suerte, sino que Él los cuida, Él los protege. Él todavía está interesado en que en este mundo que es su creación haya orden y que haya lo que nosotros llamamos una continuidad de la raza humana. Esto es lo que se llama la gracia común. Y esto afecta a buenos y malos. Esto es para todos. Pero está la gracia especial. Y la gracia especial tiene que ver con la salvación espiritual de Dios. En otras palabras, así como hay una gracia común que ayuda a que la maldad no, diríamos, destruya la creación a los seres humanos, así hay una salvación especial que tiene que ver entonces con la oportunidad que Dios da a cada uno de nosotros para escuchar su palabra, conocer a Cristo y venir a Cristo y ser salvos. Lo primero es general para evitar que el caos no se extienda. Lo segundo es más particular, es para que todos escuchen la palabra de Dios, el Evangelio, y tengan la oportunidad de venir entonces al encuentro con Cristo. Es por eso que hacemos reuniones evangelísticas, es por eso que compartimos la palabra con otros, es por eso que de todas maneras tratamos, ¿no es cierto?, de que nuestros testimonios sean escuchados por los demás. Eso es parte de la gracia especial. Pero la gracia entonces común o la gracia general en todo caso tiene que ver más con todo esto que estoy diciendo. Porque ustedes imaginan, queridos, si no hubiera eso, entonces sin lugar a dudas, la situación en nuestro mundo sería terrible. Ustedes se imaginan ¿qué sucedería si en una situación de emergencia crítica, un tiroteo, o sea, llamas al 911 y nadie te atiende? Porque no hay 911. O están asesinando a una persona allá, tú llamas a la policía y nadie te atiende porque no hay policía. O un país está siendo aniquilado y tú quieres que las organizaciones internacionales intervengan para parar eso, pero no hay nada de eso.
Eso es como una película, ¿no? Que se filmó y acá y mostraba eso, que una noche en particular la gente podía hacer lo que quería sin temor a ser castigados. Una cosa horrenda, porque la maldad del ser humano no tiene límites. Justamente por la gracia común es que Dios pone autoridades, para que esas autoridades sean buenas o malas, cuidado, sean buenas o malas, porque hay autoridades buenas que, como dice la palabra, protegen al débil, pero hay autoridades que no son corruptas. Hablamos ahora de naciones enteras que son corrompidas, pero igual hay ley. De todas maneras hay una ley, hay algún tipo de protección. No siempre es lo mejor, no siempre es justo, ¿verdad? Pero por lo menos hay ley, y todo eso entonces a nosotros nos habla de que la autoridad, nuevamente, la autoridad de Dios está al servicio de Él para el bien de la gente, de la humanidad. Y esto es lo primero que nosotros tenemos que entender. Las autoridades están entonces para que nosotros las respetemos. En segundo lugar, las razones de esta sumisión, ¿no? Ya lo he dicho, las autoridades son instituidas por Dios, o sea que yo salgo y voto. Pero en última instancia, queridos, es Dios quien permite eso también. Porque todos dependemos de Dios. Y lo que Pablo está tratando de decir acá es que al ser instituidas por Dios, entonces los gobernantes deben saberlo. Y a mí me llama la atención esto. ¿Saben por qué, queridos? Porque yo particularmente creo, que cuando Pablo escribe Romanos, Pablo no solamente escribe para la iglesia que está en Roma, porque ustedes saben, el apóstol escribía y luego mandaba a alguien para que vaya a las iglesias de Roma, de Colosas, de Tesalónica, de Corinto, y venía acá este discípulo, que eran discípulos, trayendo las cartas escritas por el apóstol, y entonces los domingos cuando la iglesia se reunía, esta persona lo leía en voz alta a todos. Esa era la forma en que se distribuyeron las cartas al comienzo. Así era, porque no había nada escrito. Era oral de lo que había escrito. Pero yo creo que cuando el apóstol Pablo escribe a los romanos, Pablo también tiene en mente que esas cartas de alguna manera llegarían a oídos del César y de las autoridades. Porque en ese tiempo todo se corría de boca a boca. Y hermanos queridos, cuando yo pienso en esto, creo que Pablo lo que quería o estaba haciendo era que las autoridades comprendieran dos verdades, ¿verdad? Una, que los cristianos no buscaban sacar al César de su trono. Ese no era el propósito de los creyentes, de los primeros cristianos. Más bien, los cristianos, ¿verdad? Y Pablo lo dice acá, estaban para someterse a la autoridad, obedecerlo. ¿Por qué? Porque el César, como ustedes saben, el César, ¿verdad? Estaba matando cristianos, estaba expulsando a los cristianos del imperio, estaba haciendo una limpieza de cristianos. Y Pablo lo primero que trata de decir a las autoridades es: ustedes se equivocan. Los cristianos de acá no quieren pelearse con César. Más bien, ellos están llamados a obedecerlos. Pero también, ¿verdad? Creo que lo otro es que Pablo quería que César entendiera, y no nuestro hermano César de acá, cuidado,
sino el César, ¿no es cierto? El emperador romano. Porque Pablo quería que el César entendiera que Dios estaba por encima de él, y esto es importante, hermanos. Y Pablo quería que el César entendiera que las leyes que el Imperio Romano imponía sobre su pueblo no eran leyes que necesariamente Dios aprobaba, porque las leyes de Dios estaban inclusive, vamos a decir así, más arriba de todo. Ahora, esto creo que para nosotros tiene mucha importancia. Esto tiene mucha importancia. Esto es B, ¿no? 2B. La autoridad de los gobernantes se basa en la soberanía y las leyes morales de Dios, ¿no? Digo que esto es muy importante, hermanos, porque a veces nosotros podemos creer que todo lo que hacen nuestros gobiernos y nuestras autoridades son, diríamos, actos bendecidos por Dios. Y si las autoridades se creen absolutas en todo esto, entonces ahí vienen los fracasos justamente de lo que nosotros llamamos nuestras naciones, porque ellos no tienen poder absoluto. Ellos tienen que entender que es Dios quien les ha dado, en último de los casos, el poder y la autoridad. Hay una escena muy dramática en el libro de los Hechos, ¿no? Y ustedes van a recordar que cuando los primeros cristianos están tratando de sobrevivir en medio de los Herodes, en medio de los emperadores y todo lo demás, matan a uno de los apóstoles, a Jacobo. El gobernador lo manda matar. Y Jacobo era uno de los pocos que había quedado en la iglesia de los Hechos, porque todos los demás creyentes se habían esparcido, y eso es otra cosa que hay que tener en cuenta. La iglesia del Señor en el libro de los Hechos se esparce, se van a lo que llamamos nosotros la diáspora o la migración, no por un hecho circunstancial, sino porque Dios ya lo tenía en mente. Por eso yo creo que las olas migratorias de ahora, hermanos, no son hechos fortuitos, no que yo tuve problemas en Perú y me vengo acá, o no que tú tuviste problemas en Venezuela y te vienes acá, no. Dios tiene todo eso en mente, como lo tuvo en el primer siglo, para justamente a nosotros sacarnos del confort, ¿verdad? O de todo eso y venir a hacer algo para Él, no solamente hacer dinero. Pero decía que cuando matan entonces a Jacob y la iglesia se encuentra prácticamente sola, sin liderazgo casi. Lo dice la palabra entonces que Dios interviene con este gobernador, este gobernante, y este gobernante hacía cosas horribles, ¿no? Porque él se hacía pasar por Dios. Dice la palabra que el hombre era tan astuto que se paraba en el templo, ¿no? A cierta hora del día, cuando el sol daba justamente ahí arriba y había como una ventana, y cuando el sol pasaba lo iluminaba a él, y su ropa tenía tantas joyas y tantos brillantes y todo, que cuando, claro, el sol le caía, parecía que el hombre estaba lleno de luces y todo lo demás. Claro, el pueblo veía eso y caía postrado, porque a Dios no se le puede engañar. ¿Qué pasó? Un buen día el hombre está haciendo su acto,
y cayó muerto. ¿Y qué pasó con ese hombre? Díganme. ¿Qué dice la palabra? Que cayó ahí devorado por gusanos. Se le abrió el estómago y salieron gusanos y el hombre muere. Ahora, yo podría, hermanos, pensar que a veces algunas autoridades pueden creer que en verdad ellos son todopoderosos, que ellos son los que tienen poder para dar la vida y quitar la vida de la gente. Y se olvidan que el único que puede hacer eso es el Señor. Cuando uno ve cómo murieron algunos de los tiranos más terribles de la historia, quizá podemos entender un poco todo esto. Así como la gracia común cuida, protege, usando autoridades aún malas, también la gracia común castiga. Hitler, la manera como muere este hombre. Saddam Hussein, la manera como muere este hombre. Podríamos mencionar Somoza en Centroamérica, cómo muere. Uno diría gente que tenía todo el poder, el dinero del mundo y mueren. Es que llega un momento en que, como dice la palabra, Dios no puede, ¿qué cosa? Ser burlado. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Ahora, ¿por qué menciono esto, hermanos? Porque otra vez, la carta a Romanos capítulo 13 es una carta muy fuerte que uno tiene que leerla varias veces para entender por qué Pablo mete este capítulo después del capítulo 12, que es un capítulo tan bonito, ¿no? El de los dones, de cómo debemos vivir en la iglesia. O sea, de estar en la iglesia todos felices, comiendo juntos, abrazándonos, todo, ¡pum!, salta al 13, donde Pablo entonces dice, miren hermanos, hay que entender una cosa, hay que entender. Una cosa es la vida de la iglesia, otra cosa es la vida fuera de la iglesia, y en la vida fuera de la iglesia el mundo se gobierna con autoridades que Dios ha puesto, pero las leyes de esas autoridades están siempre bajo el poder y el control de Dios. En el momento que esas autoridades crean que tienen el poder absoluto, ya usurparon el lugar de Dios. Ahora, quizá para nosotros que somos ciudadanos comunes y corrientes, no vemos los alcances de todo esto, pero otra vez cuando uno mira la historia, uno puede encontrar cómo es que Dios entonces maneja esta situación. Pero vamos entonces con una más, ¿no? La tercera razón por la cual debemos someternos a las autoridades, 12, es que la confianza en Cristo para Pablo es más importante que nuestros derechos civiles. Y este es otro aspecto que, repasándolo, hermanos, a mí me hacía pensar mucho, porque nosotros vivimos en un país donde los derechos de cada individuo se deben respetar. En otras palabras, la primera enmienda, la segunda enmienda y todo lo demás casi siempre se mencionan cuando alguien quiere privarnos de nuestros derechos. Pararte en medio de una calle y decir lo que tú piensas está amparado, protegido por lo que nosotros llamamos la Constitución de nuestro país, ¿no es cierto? O sea, nadie te puede a ti parar, nadie te puede a ti llevar preso solamente por pararte, a menos que sea una cosa que va en contra de las leyes o amenazas de autoridad. En otros países tú no puedes ni pararte afuera y decir lo que tú piensas.
Olvídate de eso. Olvídate. En nuestro país sí. Pero de la misma manera el apóstol Pablo va a decir, igual ustedes se someten a las autoridades. Y uno dice, pero ¿cómo encaja todo esto? Porque miren lo que dice el versículo 4 del capítulo 13. Dice, porque bueno, las autoridades están al servicio de Dios para tu bien. Pero mira, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano llevan la espada. La espada aquí es justamente la autoridad para llevarte a la cárcel o aún. Algunos ven acá, hermanos, la base para la pena capital, o sea, la pena de muerte. Y yo no voy tan lejos, pero algunos van a interpretar así. Pues está al servicio de Dios para hacer justicia y para castigar al que hace lo malo. Por eso es que Pablo va a decir, obedezcan a las autoridades, porque si ustedes no los obedecen, ustedes pueden ponerse en situación de peligro. Ahora, dicho esto, hermanos, a mí me llama la atención que entonces más adelante, ¿verdad? Más adelante en el versículo 7, Pablo salta de eso y dice, pagad a todos lo que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Miren el 8, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley. O sea, esto ya es palabras mayores. Porque para Pablo, más importante es que tú cumplas lo que Dios te pide, que es amar al prójimo, que te insulten, que te lleven a la cárcel, que te hagan injusticia, que todo eso. Al final, para Pablo, eso es lo más importante. Por eso que el capítulo 3 es tan difícil, hermanos, de entender y de interpretar. Claro, uno tiene que ver entonces acá el ejemplo del Señor Jesús. El Señor Jesús no hizo mal a nadie, no cometió pecado. Lo que es más, como dice Isaías, no abrió su boca para defenderse cuando Pilato y todo lo demás lo estaban condenando. Y cuando Pedro quiso defenderlo, la noche que lo arrestan, ¿se acuerdan, no? Y Pedro saca la espada y quiere matar a un soldado romano en defensa propia. Eso es defensa propia, porque los romanos estaban atacándolos a ellos. El tipo no se estaría tan nervioso, tal vez nunca tenía una espada que solamente le cortó la oreja, ¿no es cierto?, al soldado romano. Pero el Señor le dice, Pedro, guarda tu espada porque el que a espada mata, ¿qué cosa? A espada muere. O sea, ni siquiera en esos momentos el Señor Jesús hace alusión, miren, yo tengo mis derechos. Pablo sí, ¿no? Pablo, ¿se acuerdan cuando lo llevan preso y lo estaban azotando? Pablo inmediatamente le hizo a los guardias, ¿no?, a los soldados, ustedes no pueden azotarme porque yo tengo derechos. Yo soy ciudadano romano, así que a mí me respetan. Dice que los soldados se quedaron así. Dicen, este hombre es ciudadano romano. Y fueron a consultar. Y las autoridades que le dijeron, es cierto, él es ciudadano romano, no podemos tocarlo. Pero Jesús nunca hizo, diríamos, mención a sus derechos. Porque el Señor había enseñado esto, hermanos. Al que te golpea una mejilla, ponle la otra. Al que te pide la capa, dale todo tu abrigo. El Señor había enseñado la abnegación, la humillación, y hasta el final el Señor entonces así se lo demostró a sus discípulos. Al punto que cuando yo imagino los apóstoles se quedan sorprendidos que el Señor le diga a Pedro, ¿sabes qué? Tranquilo. Y el Señor le dice, ¿tú crees
que si yo no quisiera, pediría a una legión de ángeles que vengan y me defiendan. Tremendo. Tremendo. ¿Te imaginas un solo ángel lo que hubiera hecho con esos soldados romanos? Ahora imagínense una legión. Ahora, ¿qué está enseñando Pablo acá entonces, queridos? Está enseñando que el argumento del apóstol Pablo es que debemos someternos a las autoridades civiles, primero porque son instituidas por Dios, Dios las puso. En segundo lugar, como dijimos, porque las autoridades de los gobernantes se basan en la soberanía y la ley moral de Dios. En otras palabras, de alguna manera, Dios está guiando todo eso. Y en tercero, porque nuestra abnegación y confianza en Cristo es más importante que nuestras libertades civiles. Pero ¿qué hacer? ¿Qué hacer con esta tormenta que se nos viene? ¿Qué hacer, queridos, cuando las autoridades civiles usurpan el lugar de Dios? Esta es la pregunta difícil. Orar, esa es una de ellas. Eso es lo que hacían los cristianos en el primer siglo. Se reunían y oraban. A través de la historia han hecho otras cosas, pero en otros casos, lo que ha hecho el pueblo de Dios es simplemente desobedecer a las autoridades. La resistencia civil, ¿verdad? Eso es algo que el pueblo de Dios ha hecho a través de las edades, pero en la palabra también hay casos, y ustedes lo saben, cuando la ley humana entra en conflicto con la ley de Dios, entonces a nosotros nos toca obedecer la ley de Dios. Y el pasaje que leímos el domingo pasado, que creo que vale la pena que lo volvamos a leer, ahí en Hechos capítulo 5, versículos 18 al 29. No voy a leer todos esos 11 versículos, solamente algunos, pero miren lo que dice Hechos 5, del 18 en adelante. Voy a leer algunas partes. Luego que Pedro y los apóstoles predican el Evangelio, dice, las autoridades echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Pero un ángel del Señor abrió de noche las puertas de la cárcel y al conducirlos fuera dijo, vayan y de pie en el templo hablen al pueblo todas las palabras de esta vida. Y es interesante que es el propio ángel de Dios quien desobedece a las autoridades. Porque las autoridades le habían dicho a los apóstoles, no hablen, les prohibimos que hablen del Evangelio. Y resulta que acá viene un ángel, les abre las puertas a Pedro y a los apóstoles. Y es el primero en, entre comillas, quebrantar la ley, ¿verdad? Romana. Y dice entonces, el capitán de la guardia del templo y los principales sacerdotes quedaron perplejos en cuanto a ellos y en qué vendría a parar todo esto. Claro, se armó todo un lío. Están ahí Pedro y los apóstoles en la cárcel, cuando va el capitán a verlos, ya no había nadie. Ahora, yo no sé, hermano, si podemos imaginar esa escena, ¿no? Acá los presos también se escapan, esta semana se escaparon varios, ¿no? Pero noten ustedes que va el capitán con la guardia a ver a Pedro y a los otros, y no hay nadie. No hay nadie. Y dicen ellos que se preocuparon en qué terminaría esto. Ellos sabían en qué iba a terminar, hermanos. En la muerte de ellos. Así eran los romanos. A un romano le decías, cuídame a este preso. Si al preso le pasaba algo, se escapaba, inmediatamente ahí nomás en el sitio mataban al soldado romano. Por eso que el capitán estaba asustado y no era para menos.
Entonces, dice, ¿en qué terminaría, en qué vendría a parar todo esto? Pero vino alguien y les dio esta noticia. A veces hasta risa me da, porque los pobres están temblando a ver qué les va a pasar, y de pronto viene alguien, otro soldado obviamente, y les dio esta noticia. He aquí los hombres que echaron en la cárcel están de pie en el templo enseñando al pueblo. O sea que esto era peor todavía. Estaban haciendo justamente lo contrario a lo que les habían ordenado. Y luego dice, entonces, y cuando los trajeron, porque los agarraron nuevamente, los presentaron al Sanedrín, o sea, a la corte, ¿verdad? Y el sumo sacerdote les preguntó a Pedro y a los apóstoles diciendo, ¿no les mandamos estrictamente que no enseñaran en este nombre, en el nombre de Jesús? Y he aquí, miren lo que dice el jefe del sumo sacerdote, y he aquí ustedes han llenado a Jerusalén con su doctrina y quieren echar sobre nosotros la sangre de este hombre. En otras palabras, le estaba diciendo, ustedes encima nos echan la culpa de haber matado a Jesús. Lo cual era verdad, queridos. Ellos mandaron matar a Jesús. Si fue el Sanedrín quien lo condenó, fue Pilato quien lo condenó, fue Herodes quien lo condenó. O sea, todos los grandes habían condenado a Jesús. Pero ahora acá dice, ustedes quieren echarnos la culpa. Eso significa, ¿no? Ustedes quieren que la sangre de este hombre caiga sobre nosotros. Y luego entonces los Pedro y los apóstoles dijeron, este es el versículo último, 29, es necesario obedecer a Dios antes que a quién, que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Estaba leyendo cuando después de la Segunda Guerra Mundial se estableció esa famosa corte de Nuremberg para enjuiciar a los nazis que habían exterminado a tanta gente. Y esto todavía se puede ver, ¿no? Y uno los lee en libros, etcétera. Pero preguntaban a los soldados y al ejército que había quedado con vida de los nazis, ¿por qué hicieron esas matanzas? ¿Por qué cometieron tantos crímenes? La respuesta de estos hombres era porque nos ordenaron a hacerlo. Y esa fue la respuesta de todos ellos. Esa fue su defensa. Como diciendo, miren, no nos condenen. Nosotros solo obedecimos órdenes. Y es lo que nosotros hemos visto con algunas situaciones aquí en nuestro país, ¿no? Cuando se les ha ido la mano a algunas autoridades, inmediatamente dicen, no, pero a nosotros nos han dado órdenes para hacer esto, nos han entrenado para hacer esto. Y es acá, hermanos, cuando nosotros tenemos que entender, ¿verdad?, que la obligación moral de desafiar órdenes, aun cuando son legales, tiene entonces que estar sustentada por una ley superior que es la ley de Dios. Y Dios dice, tú no matas, tú no matas. Tú no puedes esconderte detrás de algo como, no, pero a mí me pidieron, me ordenaron, ¿no es cierto?, que lo hiciera. Pero pensando en todo esto, hermanos, pensando en todo esto, hay, como le decía, algunas instancias en las Escrituras, aparte de lo de Hechos, ¿no? Y con esto quiero terminar. Aparte de lo de Hechos, que nos debe hacer pensar cómo debe ser nuestra reacción. A mí me encanta Éxodo capítulo 1, versículos 15 al 16, cuando las dos parteras egipcias, Cifra y Fúa, miren esos nombrecitos, ¿no? Cifra y Fúa, en Éxodo capítulo 1, 15 y 16. Ellas reciben la orden del faraón. Maten a todos los niños varones que nacen de entre los hebreos.
Y estas dos mujeres, que nosotros solo sabemos sus nombres, desobedecieron al faraón y se jugaron la vida, porque ellas entendieron que esa orden del faraón era una ley que no podían obedecer, y no la iban a obedecer, y no la obedecieron. Los tres amigos de Daniel, ¿se acuerdan los tres amigos de Daniel? Sadrach, Mesach y Abednego, ¿no? Ahí en Daniel 3, versículos 6 al 15. Ellos se opusieron a adorar a la imagen que Nabucodonosor acababa de levantar, diciendo: todo aquel que no se inclina para adorar a esta imagen será puesto, ¿dónde? ¿A dónde lo iban a tirar? Al horno de fuego. Al horno de fuego. ¿Qué hicieron estos tres amigos de Daniel? No adoraron la imagen. Directamente desafiaron la ley del rey. ¿Y qué pasó con ellos? Los tiraron ahí. Y dice que el horno lo mandaron calentar aún mucho más, ¿no? Al punto que cuando los pobres guardias estaban arrastrando a los muchachos para tirarlos, los guardias que estaban ahí se quemaron todo. Por el fuego, el calor. Y los tres chicos que quedaron allá abajo andaban lo más bien como si fuera, no sé si Miami Beach, pero por lo menos estaban lo más bien, ¿no? Y el rey dice: ustedes están vivos. Pero si su Dios, que ustedes adoran, pueden liberarlo de esto, indudablemente, ese es un Dios al que hay que respetar. Pero otro ejemplo que sigue en la misma línea es el de Daniel también, ¿no? Daniel capítulo 6, el famoso rey Darío pone en vigencia un edicto que decía: nadie puede no solo adorar, sino nadie puede consultar ni pedir consejo a ningún Dios o ningún hombre a menos que sea yo. Es que algunos gobernantes llegan a ese punto de egocentrismo, como se dice, ¿no? Se creen dioses. Y Darío justo cae en eso. Está claro, aconsejado por todos sus asesores. ¿Qué hace Daniel? Abre las ventanas de su casa. Y dice la palabra que entonces él 3 veces se arrodillaba para orar delante de todo el mundo. Cuando lo ven, lo llevan ante Darío, y Darío no tiene otra, diríamos, alternativa que tirar a Daniel. ¿A dónde lo tiran ahora? Al foso de los leones. Y Daniel, jugando con los leones, a Abduat no le pasó nada. Ahora, miren, hermanos, son casos, y podríamos mencionar, qué sé yo, otros más, ¿verdad? De Esther, por ejemplo, la famosa reina Esther, que ella también quebrantó las ordenanzas del rey, se acercó hasta la casa del rey, y no murió porque, bueno, el rey, aparte que Dios la protege, pero el rey se enamora de la muchacha. Dicho sea de paso, eso parece una de estas novelas turcas también, ¿no es cierto? Pero hay que leer Esther, hermano, no, ¿verdad? Lean. Es una historia muy, muy interesante, muy, muy interesante. Pero no le pasa nada, más bien salva al pueblo de Israel. Y podríamos mencionar otros casos así. Todo esto para decir que en nuestras oraciones, queridos, debe estar entonces en nuestras autoridades, para que los gobernantes, las autoridades, no usurpen la autoridad y el poder de Dios. Que no den leyes que a los ciudadanos nos lleven a tomar, ¿no es cierto?, la decisión de desobedecerlas, porque se oponen
a las leyes morales de Dios. Tenemos que orar para que tengan conciencia que por encima de ellos está Dios mismo y que ellos no estarían donde están si el Señor así no lo hubiera querido. Y creo que todo esto, hermanos, a nosotros debe hacernos muy sensibles en nuestra responsabilidad frente a las autoridades. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Señora, cada enseñanza de tu palabra es una enseñanza nueva, fuerte. Te pido por nuestro país, te pido por las autoridades en esta gran nación. Señor, yo te ruego que tengan conciencia de quiénes son, sobre todo, y Padre Celestial, que sigan haciendo su papel de ser guardianes, de cuidar, especialmente a aquellos que son débiles. Y Señor amado, yo te ruego que el caos no reine, no se imponga en ningún momento en nuestro país. Padre, bendícenos a nosotros como ciudadanos a acatar las leyes, a ser buenos ciudadanos, Señor, y sobre todo dar un buen testimonio para con los de afuera. Y ahora que vamos a participar de la cena tuya, te rogamos que tú nos acompañes y nos bendigas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Voy a pedir que por favor Tato e Ingrid me acompañen para servir la cena del Señor. Ingrid, ¿tú quieres orar, por favor? Vamos a orar, hermanos, y darle gracias por este momento de comunión. Gracias, Señor, por tu presencia en medio de nosotros en esta mañana. Bendice estos elementos que representan, Señor, un significado tan importante de este pacto contigo, Señor. Queremos que nosotros podamos entender la importancia que es tenerte y que es poder tener comunión contigo directa, diaria, y esa relación entre tú y nosotros. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Amén. Saúl, ¿vamos a cantar algo o sí? Mientras damos gracias al Señor, vamos a cantar Da Gracias. Dad gracias de corazón, dad gracias al Santísimo, dad gracias porque ha dado a su Hijo Jesús. Dad gracias de corazón, da gracias al Santísimo, dar gracias porque ha dado a su Hijo Jesús. Y ahora diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy,
por lo que hizo el Señor por mí. Y ahora diga el débil, fuerte soy. Por lo que hizo el Señor por mí, dad gracias. Amén. Compartir esta cena, mis hermanos, esta comunión. Gracias a Dios por el privilegio de tener una familia espiritual. Gracias a Dios por cada uno de los hermanos y las hermanas de nuestros niños. Gracias a Dios por ello. Podemos servirnos ahora. Amén. Padre, te damos gracias de todo corazón como hemos cantado. Te damos gracias porque has dado a tu Hijo Jesús. Te damos gracias porque ahora, siendo débiles, podemos decir que somos fuertes. Siendo pobres, podemos decir que somos ricos. Y todo por lo que el Señor hizo por nosotros. Gracias, gracias Padre. Gracias. Señor, en esta mañana queremos ahora entregar también nuestras ofrendas a ti, para que tú las bendigas, las sigas usando, para bendecir a esta iglesia, Señor, y extender también tu evangelio. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Carlito, adelante, por favor.